Bienvenidos todos y todas, estamos de nuevo por acá para hablar de numerología. Y hablábamos en el video pasado que el señor Pitágoras fue descubriendo que los números no solamente servían para hacer operaciones matemáticas, sino que también cada número tiene una vibración especial y que de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento podíamos descubrir como nuestros rasgos de personalidad, qué cosas traemos que podemos mejorar en nuestras vidas, qué cosas podemos ir descubriendo con las que podamos ir trabajando proyectos y mejorar cada día. Entonces es muy importante y hoy les quiero hablar acerca de los miedos y cómo podemos enfrentar desde el número de cada uno de nosotros, cómo podemos empezar como a enfrentar esos miedos que todos los tenemos de distintos tipos. Unos tienen miedos a unas cosas y otros a otras, y cómo ese número nos puede ayudar a empoderarnos para sacar adelante nuestros proyectos o para dejar de lado nuestros miedos, nuestras fobias, cómo ese número nos puede servir como un espejo que nos va indicando de qué forma, desde lo que nosotros tenemos adentro, desde esos poderes que tenemos, podemos liberarnos de nuestros miedos y enfrentarlos para liberarnos de ellos, que es supremamente importante. Vamos entonces a empezar con la vibración del número 1 y cómo podrían las personas que están regidas por la vibración del número 1 abordar sus miedos. Entonces dijimos que el número 1, que la vibración del número 1 es una vibración de liderazgo, que son los comienzos, que son los que tuvieron las primeras ideas. Los número 1 son, como decimos, muy echados para adelante, les gusta comenzar las cosas, son muy líderes. También a ellos les gusta como hacer las cosas solos porque les tocó andar solos desde el comienzo. Entonces quizás uno de esos miedos que tiene el número 1 es el miedo a soltar el control, el miedo a permitir que los demás lo ayuden, a permitir que los demás también le den ideas. El número 1 tiene mucho esa capacidad de liderar, pero a su vez, como se acostumbró a trabajar solo y a ser el pionero, tiene un poco ese temor a permitir la ayuda de los demás y a soltar como el control. Y se trata precisamente de un aprendizaje, se trata de que todos nos estemos colaborando y todos demos lo mejor de nosotros para ayudarnos entre todos. Entonces ese número 1, como sabemos que es muy líder, pues tiene también la capacidad de reconocer en los demás esas capacidades que los demás tienen y que pueden venir a formar parte del equipo para ayudarle a sacar sus proyectos adelante. Los miedos no es fácil enfrentarlos, para ninguno de nosotros es fácil enfrentar los miedos, porque los miedos siempre nos están llevando como a esas situaciones de tú no puedes hacer las cosas, no eres capaz, no eres suficiente, quizás la información que tienes no es toda la que necesitas para compartir, quizás el proyecto que vas a hacer no lo tienes lo suficientemente planeado para sacarlo adelante. Bueno, son miles digamos, de excusas las que vamos tejiendo alrededor de nuestras inseguridades para no enfrentarlas. Entonces ese número 1 que es tan líder sí tiene todas las capacidades de sacar los proyectos adelante, sí tiene toda la información que necesita. Lo que sucede es que cuando al momento de enfrentarlas creemos que no es suficiente lo que tenemos. Y lo que yo le quiero decir a ese número 1, que ya por naturaleza es tan líder, que sí está preparado, que no espere más,
que enfrente sus miedos, sea el miedo que sea el miedo a un proyecto, sea el miedo a mostrarse, sea el miedo a abrir una nueva empresa, abrir un emprendimiento, bueno, a diferentes cosas, a pararse en un escenario, a hablar acerca de sus proyectos, si está preparado, y lo más importante es atreverse, porque como ya su naturaleza lo dice, es un líder y él como líder ya trae una cantidad de herramientas que están listas para sacar sus cosas adelante. Entonces, atreverse es el primer punto y más importante. Y algo que es muy importante también tener presente es que cuando nos arriesgamos, cuando nos lanzamos a hacer las cosas que nos dan miedo, vamos mejorando. Todos los días vamos mejorando. No quiere decir que cuando vamos a empezar tengamos todo perfectamente organizado. También tenemos cositas que vamos puliendo, que vamos mejorando y nos vamos dando cuenta que a medida que vamos enfrentando los miedos, el miedo parecía más grande de lo que realmente es. Y que nosotros somos mucho más grandes que ese miedo y que a medida que lo vamos enfrentando, ese miedo se va haciendo mucho más pequeño. Entonces, esa es la importancia de enfrentar el miedo, empezar a hacer las cosas y enfrentarlo para entender que era solo algo que teníamos en la mente y que al enfrentarlo con los hechos, con la acción, con actuar y enfrentarlo, ese miedo se va haciendo mucho más pequeño y nos vamos descubriendo en cosas maravillosas que nosotros habíamos aplazado y habíamos creído que no podíamos hacer y que realmente enfrentándolos vemos lo maravillosos que somos, que sí estábamos preparados, que solamente era de atrevernos y que bueno, que ese miedo se va haciendo algo mucho más pequeñito hasta que termina desapareciendo y que cada que llegue un nuevo miedo, si lo enfrentamos ya nos damos cuenta que ese miedo es muy pequeño y que termina diluyéndose con el paso del tiempo y a medida que lo podemos o que nos atrevemos a enfrentarlo. Uno de los temores del número 2 radica en que el número 2 siempre quiere estar muy tranquilo, siempre quiere acompañar a los demás y siempre quiere que todo esté muy bien, que no hayan alteraciones, que no hayan discusiones, que no hayan problemas, y eso son cosas de la cotidianidad, de la vida real. Siempre dificultades van a haber y hay que enfrentarlas. El número 2 no tiene ningún problema en ser el acompañante, no tiene ningún problema en recibir directrices y en hacer parte de un equipo, porque él no se comporta tanto como líder, sino como acompañante de los proyectos. Pero tiene esa dificultad que es de pronto un poco menos líder, es más introvertido y está más dispuesto a recibir órdenes, pero siempre tiene muy arraigado ese tema de que todo esté bien, de que todo esté en paz, de que todo esté en armonía. Entonces, cuando las cosas se salen un poquito de control, ese es uno de los temores del número 2, que no es capaz de gestionar muy bien esa parte. Entonces, como su naturaleza lo dice, es muy compasivo, es muy acompañador y tiene que tener claro que esas cosas siempre van a suceder, las dificultades siempre van a aparecer. ¿Y para qué aparecen las dificultades? Precisamente para encontrarles una solución, para darnos cuenta de que las cosas que no están bien acomodadas, que no están caminando bien, que no están funcionando bien, hay que encontrar la forma de solucionarlas. Y las cosas se solucionan a través del diálogo, a través de juntarnos los que trabajamos juntos o los que estamos en el entorno o en la conversación,
sea a nivel laboral o a nivel familiar, o con conocidos, con vecinos, que si hay cosas que no están funcionando bien y que tiene a una o a varias de las partes involucradas en desacuerdo, justamente el diálogo es muy importante, y el número 2 está dispuesto a conversar, está dentro de su naturaleza a ser parte de un equipo, y cuando se hace parte de un equipo, pues se hace parte del problema y también de la solución. Entonces eso es muy importante que lo tenga muy presente el número 2, que recuerde que él es conciliador, que él es amoroso, que es armonioso, y que desde su naturaleza tiene todas las capacidades para dejar ese temor atrás, para dejar un poco esas inseguridades atrás y esos miedos, y hacer parte de la solución, porque ya dentro de su naturaleza está esa capacidad de conciliar con amor y con armonía, con capacidad de escucha y cooperando en el trabajo. Entonces para el 2, el llamado es a eso, a que realmente se apodere de ese 2 tan bonito y tan armonioso que tiene en su personalidad, para ayudar a resolver los problemas. Miremos ahora la vibración del número 3 con respecto a los miedos. El número 3 dijimos que es una vibración muy alegre. Ellos por naturaleza son muy alegres, son muy espontáneos, tienen muy buena capacidad para la comunicación, se les da con mucha facilidad, todo lo ven con alegría, no le ven problema a nadie, lo ven todo fácil, fluido. Y uno de los temores del número 3 es que las cosas se le compliquen un poquito, que las cosas no le fluyan tan fácil, que las cosas a veces se ponen tensas, que las cosas a veces están como un poquito atoradas, un poquito atrancadas, sea en la comunicación o sea en el trabajo. Entonces, y que las cosas a veces pues no siempre se pueden hacer con alegría, a veces hay que hacerlas con certeza, con decisión, y a veces pues hay que hablarlas como con mucha seriedad, como lo vaya requiriendo la situación. Entonces uno de los temores del número 3 es cuando las cosas se ponen un poquito fuertes, un poquito álgidas, y pues hay que tomar una posición un poco más fuerte para resolverlas. Entonces el llamado a ese número 3 es que desde su alegría, desde su armonía y su tranquilidad, como es tan bueno con la comunicación, porque yo diría que de la numerología el 3 es el mejor con la comunicación, entienda que hay momentos en los que las cosas hay que manejarlas con esa sabiduría que él ya trae internamente para manejar la comunicación, y que desde su alma alegre, para comunicar, las cosas le van a salir bien, sea cual sea el miedo que tenga que enfrentar, desde cualquier punto de vista, desde cualquier ámbito. Recuerde ese poder que tiene interno de manejar las cosas con armonía y con alegría, y con seguridad que si se atreve las cosas le van a salir muy bien. Vamos a mirar la vibración del número 4 desde ese punto de los miedos y de cómo resolverlos. La vibración del número 4 es una vibración de la seguridad. Lo que los rige a ellos es como la seguridad en todos los aspectos. Y ellos trabajan entonces muy ordenadamente, están siempre muy enfocados, manejando todo de una forma muy estructurada y muy organizada. Entonces justamente una de las dificultades que tiene el número 4, y a lo que más le teme, es a que las cosas se le salgan de control, que las cosas no le salgan como él las tiene esquematizadas, digamos, en su cabeza, como
su organización, su metodología, que todo lo tiene muy organizado de principio a fin y que esas cosas se le salgan de control y no le salgan como él las tiene estructuradas. Entonces, como esa vibración del número 4 es tan organizada, es importante que tenga en cuenta que cuando las cosas se están saliendo de control, no es necesariamente porque las está haciendo mal, sino porque las cosas en el universo tienen la tendencia a moverse, a ser maleables, a no llevar un estricto orden rígido, sino que el universo es constante cambio y que es muy importante que aprenda a manejar esos miedos a que las cosas se le salgan de control, entendiendo que el universo se mueve de esa forma y que tanto él como todas las otras vibraciones tienen esa capacidad de permitirse el movimiento, de permitir que las cosas están en constante evolución, en constante movimiento y que también su naturaleza es de aprendizaje todos los días y que esas capacidades tan grandes que trae él de manejar una seguridad, de tener un ritmo de trabajo fuerte, de organizar, también tiene la capacidad de entender que en medio de ese movimiento y un poco de turbulencia, él también es capaz de tener la paciencia, la calma y la tranquilidad para esperar que las cosas se vayan reacomodando y de él así, ir haciendo toda su parte para que las cosas vayan mejorando. Entonces esa es como la forma de la que el número 4 puede enfrentar sus miedos, dándose cuenta que las cosas siempre están en movimiento, siempre tienen como ese vaivén y que es muy importante mirarlo con más tranquilidad desde ese punto de vista, pues para que no se le hagan tan difíciles las cosas y para que esos miedos se vayan diluyendo, entendiendo desde ahí, desde el movimiento y desde el cambio, las cosas se pueden dar con más tranquilidad. Miremos ahora la vibración del número 5 con respecto a esos miedos. El número 5 es una vibración que ya habíamos dicho que es una vibración muy libre. Ellos no quieren tener ataduras, a veces les cuesta regirse por las normas, quieren libertad total, son también muy buenos con la comunicación, pero no hay forma de que a un 5 se le pueda tener como obligado en un lugar muy estructurado. Entonces los 5 dijimos también que son un poco muy llevaditos de su parecer y de temperamento fuerte. Entonces, con respecto a los miedos, ese es un tema que tienen que aprender a trabajar y a enfrentar los números 5, que no siempre se puede vivir con tanta libertad, que no siempre se quiere hacer lo que ellos quieren, sino que todo tiene una forma de hacerse, que todo un poco como tirando al número 4 sin llevarlo a los extremos, tener una estructura y tener una organización. Eso le cuesta un poco al número 5. Entonces, uno de los temores que tiene el número 5 puede ser, por ejemplo, a trabajar en una empresa donde tenga que cumplir unos horarios, donde tenga que cumplir con unas metas, donde tenga que hacer las cosas como se las ordenan. Eso hablando en el ámbito laboral. Ya en el ámbito personal puede ser la comunicación con la familia, la comunicación con la pareja, con los hijos, tratar de ser más suave en la comunicación, dándosele muy bien la comunicación, tratar de ser más suave y saber que esas cosas hay que enfrentarlas, que hay que enfrentar el diálogo y que él es muy libre, pero esa libertad no se trata de salir y dejar las cosas sin solucionar, sino que hay que comunicarse y que esos miedos hay que enfrentarlos
desde la buena comunicación. Entonces ese es llamado como a estar un poquito más tranquilos, a ser un poquito más cuidadosos con la palabra y a tener una mejor comunicación para poder enfrentar mejor esos miedos, que sí que es muy importante poner desde la naturaleza de cada uno lo mejor posible para enfrentarlos. Vamos a hablar ahora de la vibración del número 6 con respecto al tema de los miedos. Hemos dicho que el número 6 es una vibración del amor, es el amor incondicional y es el amor muy fuerte, incondicional hacia la familia, hacia los círculos más cercanos. Entonces, uno de los grandes miedos del número 6 es como perder el control del cuidado a su familia, porque siempre los quiere tener como en una burbuja, sobreprotegidos, cuidados, que nada se salga como de su control, porque tiene mucho miedo a dejarles como la libertad. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los hijos, de dejar a los hijos con libertad. Los hijos van creciendo, van tomando su rumbo, van haciéndose independientes, y eso es muy importante que el número 6 lo entienda, que tiene que saber pues que los hijos crecen, que los hijos se van, se hacen independientes, y que tiene que empezar a enfrentar su vida ya desde sí mismo, ya no desde la sobreprotección a los hijos, a la familia y a los círculos cercanos, sino que hay que dar libertad. Entonces, ese es un miedo bastante grande que maneja el número 6 y que le toca trabajarlo mucho, y que en su interior trae esa sabiduría y trae esa capacidad que desde el amor hay que aprender a soltar, y que cuando se suelta se siente la satisfacción de que las cosas fluyen mucho mejor, y de darnos cuenta que pues que los demás sí son capaces de volar solos, son capaces de hacer sus cosas con independencia, y que cuando se dejan ir todas las partes se sienten mejor. Ya desde otros ámbitos, igual que con las otras vibraciones, traemos la sabiduría de atrevernos a enfrentar las cosas. Entonces, muy importante para ese número 6 trabajar mucho ese amor, pero ese amor con respeto, ese amor también con libertad, porque el amor también es libertad. Entonces, aprenderlo a ver desde ese punto de vista, y de que todas las cosas van a funcionar mucho mejor cuando nos atrevemos a soltarnos y a trabajar las cosas con más libertad para los demás y para nosotros mismos. Vamos a mirar ahora la vibración del número 7 con respecto a esos miedos. Hemos hablado que la vibración del número 7 es una vibración de personas que les gusta mucho la soledad, que les gusta mucho estar solos, estar tranquilos, estar un poco como ermitaños. Les gusta mucho el estudio, les gusta mucho el aprendizaje, les gusta mucho hacer las cosas solos. Entonces, uno de los temores del número 7 es salir y mostrarse, salir y compartir, salir y hablar de esas cosas que va aprendiendo, enfrentarse a eventos grandes, a lugares donde hay mucha gente, estar saliendo a compartir en comunidad. Entonces, uno de los grandes temores del número 7 es ese, y es muy importante que salga y que se atreva a estar más en sociedad, a compartir más de su sabiduría, porque eso le va a permitir entenderse y verse desde otros ámbitos en los que se puede desenvolver y en los que puede ser muy bueno para él y muy sanador para él estar más en sociedad, compartir más, y también le va a posibilitar a los demás aprender y disfrutar
de su compañía. Entonces, como una de las grandes dificultades y miedos que tiene el número 7 es aprender a compartir en sociedad, desde su interior ya trae la fortaleza para atreverse, porque como es tan estudioso y se prepara tanto y conoce de tantas cosas, pues ya tiene la seguridad de tener mucha información y mucha sabiduría que puede compartir con los demás. Entonces, salir al principio puede ser un poco difícil, pero al momento de ya salir, de ya atreverse y de ya estar en sociedad o con grupos de amigos o en un conversatorio o tomándose un café con alguien o saliendo a compartir con grupos de personas, es una persona que se siente muy segura por todo lo que ha aprendido. Entonces desde ahí se puede empezar a soltar más y empezar a darle a conocer de su sabiduría y enseñarle a los demás de todo eso que ha aprendido y que le puede servir muchísimo a los demás. Habíamos hablado que la energía del número 8 es una energía muy empresarial, muy del empoderamiento económico y de la prosperidad. Y justamente uno de los grandes miedos que tiene la vibración del número 8 es que se le salga del control esa parte económica por la que está trabajando todos los días con mucha fuerza y con mucha disciplina. Entonces ese temor que tiene el número 8 a que las cosas no le salgan bien a nivel productivo, a nivel de trabajo y a nivel de prosperidad económica, justamente es una de las cosas que lo saca un poco como de su seguridad, de su tranquilidad, y enfrentar ese miedo para ellos es bastante grande. Entonces hay que tener en cuenta que siempre las cosas están en movimiento, y vuelvo y les digo, el universo siempre está cambiando las cosas y poniéndolas en movimiento para que aprendamos a acomodarnos, porque cuando estamos en esa zona de confort en la que nada se nos mueve y nada nos cambia, cuando algo se nos mueve, ya se nos dificulta mucho, ya nos da mucho miedo, ya no sabemos cómo manejarla y sentimos que se nos vino el mundo encima. Entonces, una de las cosas muy importantes para trabajar el número 8 es entender que cuando un proyecto, que cuando una empresa, que cuando un emprendimiento, que cuando un pago de algo no le llegó, o si es empleado y las cosas económicas se le están demorando, hay que tener paciencia, hay que gestionar, hay que averiguar, hay que preguntar, pero sin perder la cabeza, sin que las emociones lo manejen, porque tiene mucho esa tendencia a que, como controla todo y es tan organizado y es tan trabajador y le gusta tener todo muy a su mando, entonces cuando estas cosas se le salen de su manejo, de su control, le cuesta mucho manejarlas. Entonces vuelvo y le repito, a la vibración del número 8 sí tiene las capacidades para que las cosas le vayan bien. Solamente respire profundo, que es muy importante, y esto para todos, esas respiraciones profundas son muy importantes, y analizar las cosas con más calma. Analizar las cosas con más calma para aprender o tener como la tranquilidad de cómo voy a manejar yo esta situación en este momento que no me está saliendo como yo estoy acostumbrado a que me salga. Entonces, a esa vibración del número 8, tener mucha calma, respirar profundo y analizar cuál de las formas es la mejor para sacar esa situación adelante, para enfrentar ese miedo, y que si las cosas definitivamente no tuvieron esa solución que creía que debía tener, entonces tener la tranquilidad
de que más adelante las cosas las va a poder sacar de mejor forma, con más tranquilidad. Ahora por último nos vamos con la vibración del número 9. El número 9 ya dijimos que fue el que ya pasó por todas esas etapas desde el 1 hasta el 8, y ya el 9 es el que tiene toda la sabiduría de la compilación del 1 hasta el 9. Entonces el 9 dijimos que le gusta mucho el trabajo social, que tiene como, digamos, como destino, trazado de vida, trabajar a nivel social, trabajar con el afuera. Si el 6 es el amor profundo por la familia y por los círculos más cercanos, el 9 es el amor más como del exterior, más del afuera, y por eso se les relaciona mucho con el trabajo social. Entonces uno de los miedos que tiene el número 9 es a no ser aceptado por esa sociedad, ser rechazado. Entonces el llamado para ese número 9 es que recuerde que él ya tiene toda esa sabiduría, que él ya pasó por todos los ciclos desde el 1 hasta el 8, y que ya tiene toda esa globalización de lo que fue todo ese recorrido, que ya tiene todos los aprendizajes hechos, y que ese trabajo que él tiene para hacer a nivel social ya está más que preparado para hacerlo. Entonces que no tenga ese temor de que si lo van a recibir bien o si lo van a rechazar, o si es suficiente todo lo que él ha aprendido para darle a conocer a la sociedad. Si está preparado, también dijimos que el 9 también tiene un temperamento fuertecito, entonces también aprender a manejar ese temperamento fuerte para que ese intercambio con la sociedad se le haga más fácil, que esté un poquito más dispuesto a escuchar más a la gente en tranquilidad, a escuchar sus opiniones y hacer un intercambio de una forma más tranquila y más armoniosa, y con seguridad que enfrentar esos miedos, un poco a esas inseguridades de si estás seguro o no, con seguridad que al enfrentarlas se va a dar cuenta que era un miedo que no tenía sentido y que las cosas van a salir completamente bien. Entonces eso es muy importante para tenerlo en cuenta en esa vibración del número 9. Bueno, esto era lo que les quería compartir el día de hoy, de la importancia que tiene enfrentar los miedos. Ya les dejo el enlace del anterior video para que escuchen un poco más de la vibración de cada uno de los números y sepan cómo irlos trabajando. Muchas gracias por haber estado acá, por escuchar el video completo, y en una próxima oportunidad estaremos hablando de más herramientas importantes de la numerología. Recuerden que si quieren hacer comentarios, si me quieren hacer preguntas acerca de todos estos temas, los estaré leyendo y estaremos esclareciendo sus dudas en los próximos videos. Muchísimas gracias.